A continuación vamos a ver cómo se utiliza el método de sustitución trigonométrica para la solución de integrales. La sustitución trigonométrica permite resolver integrales con integrandos que tengan esta forma, donde encontramos un polinomio de segundo grado elevado a la n sobre 2, donde n es un número entero. Eso también lo podemos reescribir como la raíz cuadrada de ese polinomio elevado a la n. Además, el integrando puede contener funciones de x del estilo x al cuadrado, x a la 3, x a la 2, que pueden estar tanto en el numerador como en el denominador. Algunos ejemplos son estos que se muestran aquí. Tenemos por ejemplo la integral de la raíz cuadrada de 4 menos x menos 2 elevado a la 2, todo eso elevado a la 3. En este caso n sería igual a 3, y dentro de esa potencia cúbica tendríamos esta diferencia de cuadrados que viene siendo si lo desarrollamos viene siendo un polinomio de segundo grado. También lo podríamos reescribir de esta manera: 4 menos x menos 2 elevado a la 2, todo eso elevado a la 3 medios, en forma de exponente fraccional. Tenemos esta otra integral, pero en este caso el radical tiene un polinomio de segundo grado expresado como la suma de los cuadrados de dos términos, que serían 3 elevado a la 2, que da 9, más x más 5 elevado a la 2. Es una suma de cuadrados. Todo eso, que es un polinomio de segundo grado, está elevado a la potencia n igual a 1. Tenemos esta otra integral que tiene ese radical que contiene un polinomio de segundo grado, pero además contiene un término en función de x que es x a la 3 y está en el denominador. Tenemos esta otra integral que contiene también un polinomio de segundo grado y está acompañado de un término cuadrático. Tenemos la integral de este producto de dos raíces cuadradas que contienen estos términos de primer grado. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 3x menos 7 por la raíz cuadrada de 2x más 5. Eso lo podríamos reescribir como la raíz cuadrada de 3x menos 7 por 2x más 5, utilizando la propiedad de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un producto es lo mismo que la raíz cuadrada de cada uno de esos términos. Entonces ese producto de esos dos términos lineales o de primer grado nos daría un polinomio de segundo grado que estaría dentro de la forma que debe tener el integrante. Aquí tenemos otra integral. En este caso tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que es este que está aquí, menos 16, que se puede reescribir como 4 elevado a la 2, es decir, sería la diferencia de cuadrados elevado a la 5 medios, donde n sería igual a 5. Y esto está dividido entre 3x, que sería un término polinomial, que en este caso haría relación a lo que expresa este integrando. Aquí también función no solo de este radical, sino también de x. Ahora, este método se basa en el uso de triángulos rectángulos, del teorema de Pitágoras y de entidades trigonométricas. Cuando utilizamos esas sustituciones trigonométricas, lo que estamos buscando es reemplazar ese integrando que está aquí por uno que quede en función de funciones trigonométricas, pero que además me permita eliminar el radical.
Veamos cómo se utiliza el teorema de Pitágoras para poder utilizar la sustitución trigonométrica. Vemos aquí que tenemos estos triángulos rectángulos con tres lados, A, B moño y C. B moño se ha escrito de esa manera para tener en cuenta que uno de esos términos debe contener a la variable de integración. En este caso, B moño va a contener a una función de x, o también se podría reescribir como una función de u si hacemos un cambio de variable. Expresamos a x más h como u, donde x más h podría ser, por ejemplo, x más 5, podría ser x menos 2 o cualquier otro término, donde h puede ser positivo o negativo. Entonces lo que vamos a buscar es la forma que pueden tener los radicales. Los radicales pueden contener una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. En la suma de cuadrados pues va a tener dos términos positivos, mientras que la diferencia de cuadrados va a tener un término negativo y otro positivo. En el triángulo de arriba, en este primer triángulo, tenemos una diferencia de cuadrados donde el signo negativo está en el término que contiene la variable de integración, mientras que en el triángulo de acá abajo tenemos una diferencia de cuadrados donde el término positivo es el que contiene la variable de integración. Podemos mirar que estos radicales que contienen sumas o diferencias de cuadrados se consiguen combinando pues los lados con el teorema de Pitágoras. De esta manera podemos obtener, por ejemplo, un radical con una diferencia de cuadrado en el cateto adyacente, un radical que contenga una suma de cuadrados en la hipotenusa, o un radical que contenga esta diferencia de cuadrados en el cateto opuesto. Cualquiera que sea esos el tipo de radical, nosotros podemos utilizar convenientemente ciertas sustituciones para buscar el uso de identidades trigonométricas que me permitan eliminar el radical. Por ejemplo, en este primer caso podemos utilizar una sustitución trigonométrica que me lleve a obtener un término aquí, un solo término dentro de este radical que esté elevado al cuadrado. Por ejemplo, podemos utilizar la identidad seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Y despejar, por ejemplo, el seno cuadrado de teta en términos del coseno cuadrado de teta. Si le sacamos raíz cuadrada a ambos lados, podríamos tener ahí uno en función del otro. La idea es que cuando utilicemos esa identidad trigonométrica se pueda factorizar, por ejemplo aquí, que este término que es b moño al cuadrado contenga también a cuadrado, de manera que a cuadrado se pueda factorizar y pueda salir del radical. Lo mismo al hacer la sustitución trigonométrica se elimine esa raíz cuadrada, pues, quedando raíz cuadrada de un término al cuadrado. Veamos entonces cuáles son los pasos que hay que realizar para resolver este tipo de integrales que contienen integrandos de esta forma. El paso número 1 es
revisar si este polinomio de segundo grado contiene un término de b diferente de 0. Entonces, si contiene un término diferente de 0, vamos a seguir el procedimiento que vamos a describir a continuación. Si b es igual a 0, entonces vamos a pasar al paso 7, que está descrito más adelante. Entonces, si b es diferente de 0, entonces vamos a preguntarnos si a es diferente de 1. Si a es diferente de 1, entonces vamos a tener que factorizarlo. Y lo vamos a factorizar de esta manera. Entonces nos va a quedar a por este polinomio de segundo grado. El tercer paso es verificar que este término cuadrático que nos ha quedado aquí dentro del paréntesis no sea un trinomio cuadrado perfecto de por sí, y convertirlo en la forma x más h elevado al cuadrado más d, bien sea completando cuadrados o reescribiéndolo como esta suma. Si por ejemplo c es igual a 0, entonces yo debo completar cuadrados y me va a quedar este término cuadrático más d, donde d puede ser un término negativo o positivo. Pero si ninguno de los términos es igual a 0, igual también lo podría llevar a esta forma. Sin embargo, si este polinomio de segundo grado de por sí es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, donde d sería igual a 0, entonces no sería necesaria utilizar la sustitución trigonométrica, porque ya este término elevado al cuadrado dentro de esta raíz cuadrada eliminaría la raíz. Entonces ya no sería necesaria aplicar sustitución trigonométrica. Bueno, siguiendo con el procedimiento, vamos a, luego que lo tengamos de esta forma, vamos de nuevo a multiplicarlo por a y vamos a mirar entonces las posibles combinaciones de signos que nos queden. Es decir, este término aquí pudiese quedar negativo, este positivo, ambos positivos, o este negativo y este positivo, dándonos una suma o diferencia de cuadrado, que por conveniencia lo debemos reescribir de alguna de estas formas que aparecen aquí, para luego poder utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces podría quedarnos de esta manera: a cuadrado menos b cuadrado por x más h elevado al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado por x más h elevado al cuadrado, o b cuadrado por x más h elevado al cuadrado menos a cuadrado. Serían los tres posibles términos que podrían quedar luego de hacer este procedimiento de convertir este término cuadrático a esta forma. Ahora bien, si h es diferente de 0, entonces si uno quiere puede hacer una sustitución previa, que es definir a x más h como u. Por lo tanto, dx va a ser igual a du si derivamos aquí. O si no, podemos reemplazar directamente este término x más h que aparece aquí, lo podemos reemplazar por la sustitución trigonométrica que sea necesaria, de acuerdo a lo que se especifica en el cuadro número 1, que es el cuadro siguiente. Entonces, tendríamos estos tres posibles casos. Tendríamos esta diferencia de cuadrado, donde el término negativo está donde está la variable de integración, esta diferencia de cuadrado donde el término positivo está donde está la variable de integración, y esta suma de cuadrados. Pues, para esta
para este caso, número 1, podríamos plantear este triángulo de tal manera que busquemos que el radical que nos quede aplicando el teorema de Pitágoras sea este. Entonces, si conseguimos obtener ese radical mediante este triángulo, podemos definir ahora funciones trigonométricas. En lo posible se utilizan funciones trigonométricas que sean lo más sencilla posible. En este caso se utilizan aquellas funciones que no contienen al radical. En este caso la función, por ejemplo, la función seno de teta sería BU sobre A, cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí podemos despejar U y nos quedaría en función de seno de teta multiplicado por A sobre B. El diferencial de U sería A sobre B por la derivada de seno de teta, que es coseno de teta, y la derivada de teta, pues de teta. Aquí se puede utilizar esta identidad que es 1 menos seno cuadrado igual coseno cuadrado de teta, de tal manera que este radical va a ser sustituido por un nuevo radical que va a contener a cuadrado menos a cuadrado por el seno cuadrado de teta, y eso sería igual a cuadrado coseno cuadrado de teta, dado que estamos utilizando esta identidad trigonométrica. Entonces eso nos permite eliminar la raíz cuadrada, quedando un término en general de este tipo: a la n coseno a la n de teta, si n es diferente de 1. Para este caso pusimos un ejemplo donde n es igual a 1, pero n podría ser 2, 3, cualquier número entero. De la misma manera podemos basarnos en este triángulo donde el radical está aquí en la hipotenusa y corresponde a esta suma de cuadrados. En este caso, la función más simple que no contiene radical sería, por ejemplo, la tangente. Implicaría el cociente entre BU y A. Y de ahí podemos despejar U. U sería igual a A sobre B por la tangente de teta. Y el diferencial sería A sobre B, la derivada de tangente de teta es secante cuadrado de teta. La derivada de teta es de teta. Me quedaría este diferencial, que es el que voy a reemplazar acá en la integral que está en función de U, para que me quede una nueva integral en términos de funciones trigonométricas. Y la identidad que se usa aquí en este caso es 1 más seno cuadrado de teta igual secante cuadrado de teta, de manera que en el radical me quede un término que sería a cuadrado secante cuadrado de teta, y eliminaría el radical, quedándome a secante de teta. En caso de que el exponente al cual está elevado este polinomio de segundo grado sea diferente de 1, entonces no me va a quedar a secante de teta, sino a la n secante de teta a la n. De la misma manera se puede conseguir este radical de esta integral aplicando este triángulo, y para este caso, donde el radical se obtiene aquí en el cateto opuesto, entonces se va a utilizar esta identidad trigonométrica que es secante cuadrado de teta menos 1 igual a tangente cuadrado de teta. De tal manera que aquí dentro del radical me va a quedar a cuadrado por secante cuadrado de teta menos a cuadrado. Al factorizar me quedaría a cuadrado por esta identidad trigonométrica, y me quedaría entonces dentro de esa raíz me quedaría a cuadrado tangente cuadrado de teta, y se eliminaría el radical. Me quedaría entonces
a por tangente de teta. Pero si el exponente es diferente de 1, entonces no quedaría a tangente de teta, sino a la n por tangente a la n. Estos serían los tres casos posibles. Luego que hayamos hecho esto, nos va a quedar una nueva integral que va a contener solo funciones trigonométricas. Entonces lo que vamos a hacer en el siguiente paso es resolver la integral obtenida tras la sustitución trigonométrica empleada. Resolvemos esa integral con algún método de integración. Y luego que hayamos resuelto la integral, el siguiente paso va a ser expresar el resultado nuevamente en función de la variable original. Entonces ya la expresión resultante no va a quedar en función de teta, sino que tiene que quedar en función de u o en función de x. Entonces, por ejemplo, si la sustitución que se usó fue en términos del seno de teta, entonces dependiendo de los términos que aparezcan en la integral que se realizó, me puede aparecer seno de teta, tangente de teta, coseno, secante, cosecante. Yo voy a sacar esas expresiones a partir de este triángulo. Entonces, por ejemplo, el seno de teta, que sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, lo voy a obtener como BU dividido entre A. De esta manera estaría sustituyendo al seno de teta por una función de U. De la misma forma, si en la expresión que obtuve hay un coseno de teta, entonces voy a reemplazarlo por este cociente, que sería este radical dividido entre la hipotenusa. Y así, si me parece tangente, reemplazaría por este cociente. Si me parece cotangente, sería el recíproco de este. Si me parece secante, sería el recíproco de este. Si me parece cosecante, sería el recíproco del seno. Si la sustitución que empleé fue en términos de la tangente, entonces mediante este triángulo también puedo obtener el coseno, el seno, la tangente, la secante, la cosecante y reemplazarlas para que me queden en función de u o en función de x. Si la sustitución fue en términos de la secante de teta, entonces planteando este triángulo podemos sacar cuáles son las otras funciones trigonométricas que podrían sustituirse en esta expresión que obtuvimos mediante la integración. Coseno, seno, tangente, secante, cosecante, cotangente, en términos también de u o de x, según si esto no es función de u sino función de x. Ahora, si aquí en el integrando observamos que ese polinomio solamente tiene dos términos, es decir, y no tiene un término lineal, por lo cual b sería igual a 0, entonces aquí podría estar presente una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. Si ese es el caso, entonces ya podríamos asociarlos con uno de estos tres casos y podríamos utilizar la sustitución trigonométrica correspondiente. Si por ejemplo tenemos por decir algo, una integral que contenga la raíz cuadrada de 4 menos 9 x cuadrado y n sea igual a 1, entonces enseguida podemos utilizar una sustitución del tipo senoidal. Si aparece esta expresión con solamente estos dos términos, una constante y un término cuadrático,
Entonces aplicaríamos esta sustitución en términos de la tangente. Y se aparece esta sustitución donde el término que contiene a la variable de integración es positivo y el otro es negativo, entonces aplicamos la sustitución de secante de θ. De esta manera, luego que hayamos hecho las respectivas sustituciones trigonométricas, entonces tenemos que repetir algunos pasos, que era resolver la integral y luego reemplazar la variable θ en términos de la variable original, que puede ser u o puede ser x o otra variable cualquiera. De esta manera entonces hemos definido cómo podemos identificar en el integrando si se puede aplicar o no el procedimiento por sustitución trigonométrica.